y de esta manera poder darle la bienvenida a las personas que hoy nos acompañan en el panel. Le doy la bienvenida a Ale Ordóñez. Buenas tardes, Ale Ordóñez, que es una de nuestras panelistas, Bianca Rodríguez, a Jesús de la Casa Grande, y les quiero comentar, mientras le doy la bienvenida a nuestros panelistas, que Elía Burbano, que es otra de nuestras panelistas, tiene un inconveniente de salud y se excusó, y le mandamos un gran abrazo porque es una activista sumamente importante del Ecuador y esperamos que mejore su salud. Así que le doy la bienvenida y les presento a a las panelistas. En- Empezaría por eh, presentarle a Ale Ordóñez de México, que es abogada por la Universidad de Londres en México, especializada en litigio estratégico, LGBTI+, y de derechos sexuales y reproductivos. En la Ciudad de México ha dirigido la estrategia legal para avances sociales relevantes como el reconocimiento administrativo de hijes de familias lesbomaternales y homoparentales que sustituyeron los juicios de adopción para las mencionadas familias, los primeros precedentes de reconocimiento de identidad de género administrativa para niñeces y adolescencias trans y de gestación por sustitución judicial. Desde LEDECER, organización feminista sin fines de lucro, que cofundó en el año 2016. Alelí Ordóñez participó de la redacción y cabildeo de la reforma para el reconocimiento de la identidad de género para las personas trans en el año 2014. Fue reconocida con el Premio de la Juventud 2017 y 2018 desde LEDECER, otorgado por la Ciudad de México, así como el reconocimiento de LGBTI Global Innovator 2020, que otorga Human Rights Campaign por su trabajo en la defensa de las personas LGBTIQ+ en México, y actualmente dirige LEDECER, y hasta el 2025 es consejera para Latinoamérica y el Caribe de ILGA. Y ahora también le doy la bienvenida y presento también a Bianca Rodríguez, que es activista y defensora de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en El Salvador. Bianca Rodríguez en el 2019 fue galardonada con el Premio NACEN Regional para las Américas por encabezar la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+ en El Salvador, y se convirtió en la primera mujer trans en ser nombrada colaboradora de alto perfil de ACNUR. Y en el 2008 asumió en la presidencia de Concavis Trans y es directora ejecutiva de ILGALAC. Después Jesús de la Casa Grande es activista lésbica no binaria de identidad marrona de Argentina, licenciada en comunicación, guionista de radio y TV. Tiene una amplia experiencia en la defensa y visibilidad de los derechos humanos de las lesbianas y bisexuales. Se destaca por sus aportes en los campos de la comunicación con perspectiva LGBTIQ+, en especial por su desempeño en la colaboración brindada en la novela 100 días para enamorarse, que se realizó desde las familias diversas. Bueno, voy a comenzar dándole la palabra a nuestras panelistas. Comenzaría haciéndole una de las preguntas que tenemos para que podamos charlar sobre este tema que realmente es tan importante y sobre todo en este momento. La primera pregunta que me gustaría hacerles es: ¿cuáles son algunas de las principales barreras que enfrentan las personas LGBTQ+ cuando quieren denunciar la violencia y los crímenes de odio en América Latina? Y también cómo se relaciona esto con la violencia estructural que vivimos las personas LGBTQ+. Así que, Ale, adelante. Muchas gracias. ¿No hay forma de verme? ¿No, Sí, verdad? tenés que aceptar cuando yo te pongo de panelista, Ah, me tenés que aceptar cuando te haciendo panelista, y ahí podés abrir la cámara.
no puedo encender la cámara. Dice, you cannot start your video because the host has stopped it. A O ver, sea ya que, mismo lo... bueno, pero no pasa nada, digo, lo puedo, o sea, Yo te lo lo voy puedo. a... En todo caso te hago anfitriona o anfitrione. Ahí Ay, podés, perfecto, ahí vamos, buenísimo, ¿verdad? bien. Perdón, tanta luz. Hola, ¿cómo estás? No Qué nos veíamos gusto, y de pronto qué una gusto. luz. Muchas gracias por la invitación, André. Es un placer, un honor para mí estar aquí con ustedes. Y pues sí, son muchas barreras de acceso a la justicia. Creo que es una pregunta amplísima, pero qué bueno que dijiste algunas de las barreras. Yo creo que tendríamos que hablar de violencia estructural como el origen de todo, ¿no? O sea, como la negligencia de los estados a reconocer siquiera que existimos, ¿no? Y desde esa premisa negarnos una existencia frente al sistema jurídico, a darnos nuestros documentos de identidad. Y ya empezando por ahí, pues la negación de derechos básicos, ¿no? O sea, de educación, vivienda, alimentación básica, calzado y vestido, ¿no? Ya sabemos que eso redunda en una baja instrucción educativa de las poblaciones LGBTI en toda Latinoamérica, y que de pronto podamos acceder a eh, trabajos que nos precarizan y que se construyen como, pues, como trampas de pobreza. Eh, Desde ese contexto social, económico, político y jurídico es desde donde yo quisiera hablar, ¿no? En ese entorno ya no es extraño eh, entender cómo es que las personas LGBTI, al menos desde lo que me toca a mí ver en México, desconocen casi por completo sus derechos, ¿no? Entonces, para mí, además de las que vienen de la violencia estructural, por supuesto, y que podemos profundizar más ampliamente, la primera barrera notoria, tangible de acceso es el desconocimiento. Entonces, por poner un ejemplo muy claro, o sea, desde 2010 se resolvió por el Pleno de la Corte de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación que todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género, características sexuales, podemos acceder a una institución jurídica como la de adopción. Sin embargo, la gente hoy todavía no lo sabe, ¿no? Y cuando digo la gente me refiero a las personas LGBTI de a pie que están por ahí y por allá, que te encuentras en un bar, que tus amigues, ¿no? No conocemos estos derechos. Luego también está que hay un, una nula voluntad o una nula intención por parte del Estado, no solamente de garantizarlos, sino siquiera de promocionarlos, ¿no? De hacer que las personas sepan que no vivimos o no deberíamos de vivir en algo que, por ejemplo, la Corte Mexicana llama regímenes de separados pero iguales, ¿no? Que, según establece, pues constituyen una suerte de ciudadanías de segunda clase, em, porque aunque las barreras son intangibles en el espacio público, son muy notorias y se viven de manera muy profunda en, pues, en las experiencias y cuerpos e identidades de las personas LGBTI en México y en otros países. No quiero extenderme demasiado porque sé que los otros compañeros van a hablar, solamente quisiera dejar en la mesa la falta de mecanismos procedimentales por parte del Estado que sean especializados, ¿no? Y cuando me refiero a eso, no me refiero a cuestiones tan específicas como fiscalías especializadas en delitos de crímenes de odio o en orientación sexual y identidad de género, no, me refiero a mecanismos procedimentales desde los sistemas más simples como, pensemos, el registro civil, que resulta que no tiene formatos de
mujer, mujer, hombre, hombre o de personas no binarias, ¿no? Cosas por el estilo, desde la ausencia de una perspectiva de orientación sexual, identidad de género, características sexuales, desde la planeación de la política pública. Y por supuesto, ya que no hay mecanismos procedimentales que consideren nuestra existencia, tampoco es que los haya para prevenir los hechos victimizantes en contra de nuestras poblaciones y una vez que ocurrieron, tampoco para atenderlos, ¿no? O sea, sin ir más lejos, está el caso que, pues, que ha cruzado la región, ¿no? El caso de Osiel Baena y su compañero que fueron asesinados hace apenas unas semanas en el estado de Aguascalientes y donde sin más, además, sin conclusiones sostenibles por parte de la fiscalía, se cerró la carpeta diciendo crimen pasional, ¿no? Algo que nos hemos cansado de ver, por ejemplo, desde los movimientos feministas y que desgraciadamente se siguen pues perpetuando como los relatos para describir nuestras experiencias, in- incluso donde se transversaliza, em, eh, donde transversaliza la criminalidad por cuanto hace a nuestras poblaciones. Entonces, creo que me paro ahí para dejar que fluya la conversación. Muchas gracias, Ale. Ahora le paso la palabra a Bianca, que también la voy a poner como panelista para que pueda, eh, sobre todo, también tener la cámara y también como, ya te doy, perdón este inconveniente técnico, pero bueno, se ve que hoy no es mi fuerte el tema. Ahí está, Bianca, Hola, adelante. pero a mí me dice que no me permite. Ah, Ahí ya te vi. vemos perfectamente, sí. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Bueno, un poco también retomando los aspectos que ya Lely comentaba acerca de la violencia y sobre todo cuando las personas LGTBI quieren denunciar esta violencia, hay que entender que esta manifestación de la violencia, sobre todo está basada en el deseo de los perpetradores de castigar nuestras identidades, nuestros comportamientos y nuestros cuerpos, sobre todo porque estos difieren de las normas y de los roles de género tradicionales y que son pues un poco contrarias al sistema binario de hombre o mujer. También hay que entender que este castigo y que es lo que viene a que las personas LGTB no quieran denunciar es porque el castigo también viene de forma institucional, viene de instituciones, por ejemplo, donde las personas LGTB puedan ir a denunciar o interponer una denuncia, pero son los funcionarios o funcionarias que a veces tratan de castigar o de revictimizar incluso a las personas LGTB. Y en muchos de estos casos de víctimas pasan a ser los victimarios, porque la mayor parte de funcionarios o funcionarias de los sistemas de justicia o de policías, por ejemplo, de seguridad ciudadana, van en ese sentido a tratar de revertir o hacer ver, mejor dicho, a las personas LGTB como, como un ciudadano de segunda categoría, porque en muchos, y esto lo puedo hablar que a nivel de Latinoamérica y el Caribe, a las personas, sobre todo LGTBIQ+, se tratan o se refieren como que somos las que generamos la violencia, somos las que generamos hechos delictivos, somos las que cometemos diversos delitos.
Entonces, buscan pasarnos de víctimas a victimarias. Ahora bien, hay que recordar sobre todo que las personas LGTBIQ+ han sido históricamente marginadas y vulneradas por la orientación sexual o la identidad de género, porque como esto está muy relacionado a la heterosexualidad dominante y al rígido un poco del femenino masculino, pues son objetos de violencia y de discriminación. Entendamos que también la discriminación es una forma de violencia y se traduce también en negación a derechos fundamentales. Ahora bien, hay que recordar también que esta violencia no solamente ocurre en espacios públicos o privados, sino también ocurre en espacios privados, pero sobre todo que los perpetradores también son o provienen también de agentes de seguridad pública. Entonces, cuando en la mayor parte de los estados tienen sistemas de justicia muy frágiles, la sensibilización, sobre todo, no es uno de los mayores fuertes. Y por eso también es que en muchos de los casos, tanto de ataques o de formas de violencia o crímenes motivados por odio, no se registran o no se lleva ese registro de las muertes de personas LGTB, porque buscan, mejor dicho, clasificar a la persona LGTB en si es hombre o mujer, sin importar la razón por la cual esta persona LGTB fue asesinada o por la cual ésta sufrió eh, un trato cruel, inhumano, una tortura, violación sistémica. Y es que aquí hay que hablar también que a menudo eh, los crímenes de odio o los eh, delitos que se cometen hacia personas LGTB están relacionados con la tortura, con los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y sobre todo viene por parte de abusos policiales contra las personas LGTB. Entonces, cuando las personas LGTB buscan ir a un espacio donde se supone que es una instancia que busca tutelar ese derecho, esa protección y esa integridad física, no lo pueden hacer porque son víctimas de discriminación, de abusos, de violencia, incluso en las penitenciarías. Gracias, Bianca. Bueno, creo que ya solucioné el problema de la cámara para todos los panelistas, por suerte. Muchas gracias por la paciencia. Y ahora le daría la palabra a Jesús también para que nos cuente cuál es su perspectiva sobre esta situación de acceso a la justicia. Hola, ¿se escucha? Sí, creo que se te escucha bien. Ah, bueno, es que siempre Nos tengo reímos problemas con el porque Jesús micrófono. siempre tiene problemas con su Con micrófono, el no le anda muy micrófono. bien, pero bueno. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos. Bueno, yo asiento completamente con lo que se fue diciendo hasta ahora, lo que dijo Bianca, lo que dijo Ale, en esto de que hay situaciones, se los coloca como comunidad en un lugar de marginalidad, en situaciones de vulnerabilidad, que eso nos impide muchísimo el acceso, pero también hay una construcción de una violencia estructural, con vectores estructurales de violencia que tienen que ver, y esto lo hablamos mucho en guías y en informes que hicimos desde ASDA, y tiene que ver con una construcción de la violencia que sea hacia nuestra comunidad sobre capas. Hablamos de capas de violencia. La primera capa es el heterosis patriarcado y la segunda capa es el armario. Tenemos esas dos grandes capas de violencia sobre nosotros que quizás otras comunidades no la tienen. La capa del armario no la tiene ninguna comunidad. No hay otra comunidad en situación de vulnerabilidad como la nuestra que tenga que atravesar y vivir la capa de la violencia que se vive y el estigma que se vive por estar dentro del armario, por no poder decir quién uno es. Esa es una de las principales, digamos, capas y situaciones que generan
y que generan más situaciones de vulnerabilidad y que generan muchísima más violencia. Por eso hablamos de vectores estructurales de violencia, que van más allá de situaciones, más allá de las situaciones, y creo que tiene mucho que ver, ¿no? La situación del acceso a los recursos, el acceso económico, el acceso a la salud, a la educación. Pero todo eso está blindado y está hilado entre finos hilos por lo que tiene que ver con esto del armario, con la capa más grande que tenemos, que es la del heterosis patriarcado, la de la norma. Entonces, esas son, creo que, dos grandes capas fundamentales y pilares fundamentales que tienen que ver con estas estructuras de violencia que arrastran después todo lo demás, ¿no? El tema del acceso a la salud, el acceso a la educación, el poder acceder y el poder ir a hacer una denuncia sin tener que decir tener que pasar por la burla de que porque sos una persona LGBTQA+, te van a violentar, se van a reír de vos. Digo, esto ha pasado mucho en nuestro país y entiendo que en otros países también. Hablábamos, nosotros tenemos muchas guías que hablan de la violencia, por ejemplo, entre personas LGBTIQA+, y decimos siempre, bueno, un hombre que vive situación de violencia por otro hombre tampoco va a ir a hacer esa denuncia, y eso también es ese no acceso a la justicia, el no poder ir a atenderse ante una situación de violencia, no poder ir a hacer una denuncia por todo lo que esto implica, por todo el estigma y por todo el estereotipo de construcción negativa que hay en torno a estas situaciones, y porque se dice y se cree que no hay violencia por ahí entre personas LGBTIQA+, también tiene que ver con estas grandes estructuras y vectores de violencia a los que nos tenemos que enfrentar. Y algo de lo que no se habla casi nunca y que nosotros trabajamos mucho también desde hace, hacemos mucha referencia a que hay un genocidio hacia nuestra comunidad, y de eso nunca tampoco se habla. Es un genocidio el que vive sistemáticamente la comunidad LGBTIQA+, históricamente desde los comienzos de la civilización. Y eso es algo que nunca se dice, porque nos han venido torturando y eliminando desde siempre. Y ante un nuevo cambio de gobierno, como nos pasa hoy, por ejemplo, en Argentina, siempre estamos en la mira, siempre dicen, bueno, ahora vamos a ir por estos derechos sobran. No, no hay derechos que sobran, no hay derechos que estén de más. Y creo que esas son como los grandes hitos, los grandes vectores que están en torno a nuestra comunidad. Y luego de ahí para abajo todo lo que fueron mencionando las compañeras y lo que estuvimos hablando. Gracias, Jesús. Yo fui anotando varias de las cosas que le escuché decir a Ale, a Bianca y a vos, donde se resumen los grandes ejes de las barreras, ¿no? El tema de la falta de información de nuestra propia comunidad, la violencia estructural y las prácticas, no solo judiciales, sino también de la policía, de una violencia institucional histórica, de criminalizar también a las personas LGBTQA+, el subregistro, el binarismo que habló Bianca, y las últimas que vos sumaste, Jesús. Y ahora la pregunta que tengo para ustedes es sobre el involucramiento del movimiento, de nuestro movimiento y de nuestra comunidad. Pero me gustaría aprovechar el contexto en el que se está dando, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica y a nivel global, porque esto está pasando a nivel global, y es bueno que seamos activistas de diferentes partes de Latinoamérica, porque hoy nos encontramos como si Latinoamérica estuviera un poco olvidada en cuanto a los recursos que se le dan para nuestros activismos, ¿sí? Ya que se miran otros momentos en este contexto mundial de crisis humanitaria, de pospandemia y de otras situaciones que se dan en el contexto. Y de pronto esta falta de mirada y con las particularidades que tiene Latinoamérica, donde de pronto nuestras democracias se ven muchas veces debilitadas por derechas rancias y ultraderechas que están dentro de las mismas instituciones democráticas, pero donde todas las personas que vivimos en Latinoamérica sabemos que las prácticas opresoras que permanecen en las instituciones son aquellas que también nos limitan mucho el acceso.
como movimiento, ustedes como referentes del movimiento, ¿cómo hacemos en esta para darle la perspectiva que necesita la justicia, una justicia transfeminista, en este tipo de contexto que estamos atravesando de retrocesos y de amenaza hacia nuestros derechos, donde claramente la justicia va a tener un rol determinante? O sea, ya lo tenía anteriormente, pero ahora cada día más es donde, digamos, a las fuerzas del cielo las vamos a tener que combatir con las fuerzas de la Constitución, de las leyes. ¿Qué podemos hacer? Se me quedaron mudes, ¿eh? Bueno, Ale, sigamos la ronda. Ale. Muchas gracias. Creo que, creo que tenemos que tener algunos puntos de partida claros, como que, por ejemplo, el movimiento de los fundamentalismos y la ultraderecha se simplifica, mientras que el nuestro se hipercomplejiza en algunas ocasiones. Por lo tanto, llegar a em, llegar a comprender, ¿no? Como el contexto tan abarcador de la orientación sexual, identidad de género, características sexuales, es un camino de ida, ¿no? O sea, una cosa que inicia y quién sabe si concluyamos. En cambio, la derecha se comunica con certezas, ¿no? Con certezas falsas, pero finalmente con declaraciones bastante sencillas, ¿no? De imprimir en una ideología, ¿no? En binarismos, en rosas y azules, en tuercas y tornillos. Entonces creo que me parece que deberíamos de aprender un poco de los movimientos fundamentalistas, porque tienen una lógica de mercadotecnia, ¿no? Entonces, en esa lógica de mercadotecnia, pues se saben comunicar de maneras muy efectivas, resuelven preguntas sin haberlas siquiera planteado, ¿no? O sea, como en esta lógica sofista, ¿no? Como del tercero excluido, o sea, donde hay conclusión sin haber premisas. Este, pero sí creo que tenemos que simplificar nuestros discursos. A veces siento que incluso nuestras discusiones de pronto, entre más complejas, se hacen más académicas y a veces más difíciles de tocar, ¿no? A mí me costó, como abogada postulante, me costó mucho trabajo entender a la academia porque yo venía completamente del litigio y a veces ahora mismo escucho, ¿no? Como los debates en los que ando y digo, wow, creo que sí puede llegar a sentirse lejano, ¿no? De mucha gente. Entonces creo que podríamos empezar por ahí. También me parece que abrazar las causas desde las bases sería algo relevante. ¿Ya que me refiero con esto? Em, Creo que quisiera llevarles hasta Foucault, ¿no? Como con cómo el Estado nos gobierna a través de biopolíticas, ¿no? De regulaciones sobre el cuerpo y cómo nosotros resistimos a esas biopolíticas. Pero para resistir a esas biopolíticas tenemos que tomarnos profundamente en serio que nuestro cuerpo es nuestro y que nuestra mente también, ¿no? Y lo que nuestra mente proyecta como un proyecto de vida, como nuestra autodeterminación personal, como nuestra noción de género, como de quién nos enamoramos, ¿no? Con quién queremos hacer vida, si queremos tener hijos o hijas, perdón, o no, si queremos modificar nuestro género en nuestros documentos, etcétera. Entonces, si nos tomamos súper en serio que libremente y libre cuerpo son los presupuestos de la dignidad humana, entonces me parece que no hay una causa que no podamos enfrentar, ¿no? Creo que podemos trabajar en la unión y ya, ¿no? Entonces, muchas
las pugnas, incluso las pugnas internas, ¿no? O sea, por ejemplo, desde las personas que no aceptan que las existencias trans o no binarias, ¿no? Caerían al agua si nos tomamos absolutamente en serio libre cuerpo y libre pensamiento y que nuestras causas, a mi consideración, deberían de ser una afrenta contra las biopolíticas y contra las políticas biologicistas en referencia, por ejemplo, a la afiliación, ¿no? O sea, como hay violencias profundísimas que atraviesan a las madres lesbianas por considerar una que es más madre que la otra solo por el hecho de haber gestado, ¿no? ¿Cuántas, cuántas custodias se pierden en el tribunal así, ¿no? ¿Cuántas litros de saliva tenemos que gastar por seguir defendiendo que el género es una construcción social y que por mucho que incluso nos implosione un poco la cabeza sostenerlo, el sexo también es una construcción social y que debemos dejar de hablar de sexo para hablar de morfologías sexuales, de características sexuales que realmente garanticen nuestras existencias corporales, pero también identitarias en un plano de derechos donde la perspectiva de orientación sexual, identidad de género, expresión y características sexuales es posible, ¿no? Pero no tendríamos que estar hablando de los picos de los icebergs si entendemos las bases, ¿no? Por ejemplo, que género no necesariamente es binario, que sexo es construcción social, que género no es destino, que llevar a término un embarazo tampoco hace madre o padre o padre a la persona, ¿no? Sino la voluntad, etcétera. Entonces creo que ahí hay que volver a las bases. Y ya, me paro para no quedarme con la conversación. Genial, le paso la palabra a Bianca y después a Jesús. Y bueno, un poco también recapitulando, hay que entender que cómo resistir ante estos contextos de fundamentalismo, también hay que un poco robustecer el movimiento, generar alianzas entre movimientos que ayuda a resistir, sobre todo gobiernos y sobre todo estas estructuras de movimientos fundamentalistas y antigénero, porque realmente ellos tienen, como bien decía Ale, un poder económico, tienen una estructura muy sólida que buscan cambiar todo en segundos. Y esto se debe a la desinformación y también hay que un poco tener en cuenta que también las propias personas LGTB tenemos la responsabilidad de que estos discursos se sigan replicando, se sigan eh, generando eco, incluso dentro del propio movimiento social o del propio movimiento LGTB, porque yo en lo particular he escuchado, por ejemplo, movimientos de hombres gay hablar, por ejemplo, que están en contra del aborto, por ejemplo, de decidir, de que las mujeres tengan el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Entonces, esto es un factor que replica y que busca eco dentro de los movimientos antigénero. Y por eso es que estos mismos retoman esas mismas aseveraciones para volcarlas en contra de nuestros derechos. Hemos escuchado también de hombres gay hablar que nosotras, las personas trans, buscamos mayor visibilidad. No, no es que buscamos mayor visibilidad, es que somos las que más enfrentamos la violencia y hay algo otras que las enfrentan, pero no están siendo visibles. Por ejemplo, si vamos en registros, por ejemplo, de datos de violencia, homicida hacia mujeres lesbianas, en muy pocos países se documentan los crímenes motivados por odio hacia mujeres lesbianas o bisexuales, incluso hacia hombres trans. Entonces, ahora bien, cuando hablamos de esta resistencia social que debemos de tener ante este estructura global pues, de los movimientos antigénero, es de tener coherencia, por ejemplo,
en la defensa de nuestros derechos. Yo como mujer trans no puedo ir en contra de menoscabar un derecho que tienen, por ejemplo, las mujeres. Y aquí es donde nosotras debemos tener o deber actuar y posicionar directamente estos temas que, si bien es cierto, les afecta a un grupo en especial, por ejemplo, como es el aborto a las mujeres y que es transversal dentro dentro de los movimientos, no debemos venir y generar esa discordia entre los movimientos sociales, por ejemplo, porque en El Salvador, hablo del caso particular de El Salvador, estamos viviendo un gobierno de ultraderecha muy conservador donde las personas LGTB también votamos por ese gobierno, pero queremos seguir votando por un gobierno fascista que no tutela los derechos solo por popularidad de un presidente, por ejemplo. A pesar de que el que se hayan derogado las legislaciones, a pesar de que se invisibilice todo lo que tenga que ver con orientación sexual o identidad de género, eh, esté desaparecido de la esfera pública del Estado, pero también es nuestra responsabilidad ver que esto nos va a afectar no solo en estos contextos donde un gobierno dura un periodo de 5 años o 10, sino a futuro, porque luego vendrán otros gobernantes que van a interpretar de la misma forma que el gobernante actual está haciendo, y incluso puede retroceder incluso a penalizar a los movimientos sociales, que eso es lo que la mayor parte de gobiernos en la región están buscando, penalizar a los movimientos sociales porque saben que tenemos esa capacidad de resistir y de hacerle contrapeso a estos discursos que ellos están haciendo, incluso de cómo se asocian con movimientos antigénero para modificar e incluso derogar leyes. Gracias, Bianca. Sí, Jesús. Sí, creo que, bueno, como bien lo mencionaron antes, esto es a nivel global, no solo pasa acá en Argentina, pasa, como dijo Bianca, allá, pasa en México, está pasando en Rusia, donde también nos están prohibiendo a nivel internacional. Pasa en Italia con Meloni, digo, hay un movimiento de extrema derecha global que viene por nuestros derechos, que viene por nosotras, por nosotros, por nosotres. Creo que es momento de trabajar en unidad, estos espacios, estos encuentros donde nos encontramos con activistas de otros lugares, de otros países, fortalecen esta unidad y nos hacen ver en perspectiva más global lo que está pasando, y creo que eso es algo que como comunidad tenemos que trabajar mucho más y más en profundidad en estos lazos y en poder ver cuáles son las realidades de otros países y de otros espacios. Pienso que la pandemia trajo mucho del individualismo, el fijarse cada uno en su propio mundo, en su propio lugar, y creo desde mi punto de vista es que también eso es parte de las extremas derechas. Digo, no llegan las extremas derechas de casualidad, sino que vienen después de una pandemia donde lo que más quedó, más se centró es esto del individualismo. Entonces, hay que trabajar más en lo comunitario, en la comunidad, en la unión, y pensar, hace un par de días, hablaba con unas compañeras feministas y que decían me decían el encuentro sin saber que yo era lesbiana. El encuentro de mujeres ahora, por ejemplo, acá en Argentina, el encuentro de mujeres cambió de nombre, no es más de mujeres, sino que es de mujeres, lesbianas, trans, bisexuales y no binarias. Pero hace muy poco que cambió de nombre. Entonces, una de estas compañeras me dice, el encuentro de mujeres, el último encuentro de mujeres fue en el que fue encuentro de mujeres. Ahora ya todo se desvirtuó, hay que volver a hacer los encuentros de mujeres. Creo que estas cuestiones separatistas del feminismo tampoco aportan ni ayudan. Un feminismo que no incluye a las diversidades, que no incluye a las mujeres trans, a las lesbianas, a las bisexuales, a las personas no binarias, es un feminismo patriarcal, y hay que pensar a hablarlo con esas palabras y las cosas como son, y hay que empezar a trabajar desde la unidad. También se hizo referencia antes a la importancia de la información, de estar comunicados, de aprender,
de aprender y de estar comunicadas desde lugares más simples, quizás más sencillos y no tan académicos, como decía Ale, para poder llegar a todas, todos y todes, y para que todas, todos y todes podamos tener acceso a esa información, y creo que y tener recursos y estar fuertes para nosotros tratar de defender aquello por lo que nos vienen a quitar, o nos quieren quitar en este caso, y también para poder acceder también a la justicia, ¿no? Digo, uno de los pasos, una de las cuestiones más importantes para el acceso a la justicia es saber qué derecho tengo y con qué información cuento yo. Y creo que es uno de los pasos más fundamentales en ese sentido. Bueno, muchas gracias. En este sentido, escucho, lo que escucho es como una necesidad de unión y también de ir a las bases y de trabajar en nuestras herramientas fundamentalmente, porque también acá ha sucedido algo que me parece que es muy importante de destacar, porque de lo que fui escuchando de Ale, también de Bianca, de pronto acá se instaló frente a la situación económica de Argentina, que no sé por qué hay una relación entre, que esto ha sido instalado por el discurso antigénero, de que las personas LGBTQIA+, especialmente las niñeces y adolescencias trans y no binarias y personas trans y no binarias que tengan derecho, parece que fuera algo excluyente de otras problemáticas que no tienen que ver con derechos, ¿sí? Porque las cuestiones económicas no tienen que ver con derechos, sino con gestiones que no fueron suficientes o en malas implementaciones. Y bueno, nos podríamos replantear muchas cuestiones más también, ¿no? De por qué también terminamos en situaciones, por lo menos desde Argentina, con un endeudamiento irresponsable, que claramente va a pagar desde, digamos, que ya está pagando las personas más humildes, y cada vez van a ser más las que las van a pagar. Y incluso Argentina, desde el punto de vista de resoluciones a nivel del Consejo de Derechos Humanos, tiene resoluciones sobre cómo no debe endeudarse a los países. Entonces, de pronto, esto es lo que decía Ale, es mezclar conceptos, ¿no? Como se hace esta mezcla de conceptos, y que la gente tome este odio. Si uno se pone a pensar qué tiene que ver, no sé, peras con bananas, ¿no? Porque los derechos de las personas LGBTQIA+ y la situación económica de un país, nada, no tenemos un gran costo al nivel económico. Entonces, y esto se ha planteado en Argentina. Entonces, creo que todos los aportes que ustedes dieron en este sentido es muy importante. Veo que hay varias preguntas del público, que tuvo una gran asistencia, a pesar de que es un día muy lluvioso, y tenemos también público de afuera, porque les cuento que eh, estamos traduciéndolo al inglés, porque muchas veces nuestras voces eh, eh, latinoamericanas no llegan a otras personas que o que hablan inglés, sea porque son del norte global o porque es el idioma con el que pueden comunicarse y que son de otras partes del sur global. Entonces, para cerrar, les quería preguntar, ¿qué creen que necesitamos para poder avanzar en el acceso a la justicia en la región? Y les pediría, como hablamos ya muy conceptualmente, si pueden ir a apelar a las personas que vinieron acá a aprender, a llevarse esa cosa o tres cosas que le pueden decir al ciudadano de a pie, que necesitan para mejorar el acceso, más allá de pensarnos en movimiento, ya ahora a las personas que vinieron. Tres cosas, aunque sea sino una, para que puedan ejercer mejor mejorar su acceso. ¿A qué pueden recurrir en estos contextos que estamos teniendo, ¿no? Les cedo, bueno, de vuelta a la misma rueda. Ale, Bianca y Jesús.
Ok, bueno, es que quisiera hacer dos respuestas. Una que creo que atañe al Estado y otra como, como para las personas peticionarias, o sea, como las que se acercan al sistema jurídico. O sea, la primera que me parece un presupuesto de impartición de justicia con perspectiva de OSIEX, ¿no? O sea, orientación sexual, identidad de género y características sexuales, tendría que implicar un sistema nacional de atención, bueno, al menos en México se llamó, porque ya casi no existe, atención a víctimas. O sea, bueno, es que me parece muy simbólico en México llamarle víctimas, porque bueno, México, como saben, es un país de víctimas en muchos sentidos. Este, pero tiene que tener tres campos de acción, ¿no? O sea, uno el de la prevención de la violencia, y eso implica trabajar lo que decíamos con las bases, garantizar eh, un, em, una atención de las violencias estructurales, no sé, de la discriminación de la norma, ¿no? O sea, o de la ausencia de supuestos normativos que incluyan nuestras experiencias, ¿no? O sea, por ejemplo, que abras un código civil y de pronto se mencionen casos como el tuyo, se mencionen familias como la tuya, se mencionen procedimientos de, no, de cambio de nombre de género, en fin, o sea, que exista, o sea, que existamos en, en las leyes y en el sistema jurídico y que ello tenga una perspectiva de nuestros derechos y con ello se pueda prevenir el hecho victimizante. Pero también tiene que haber campo de atención cuando el hecho victimizante ya ocurrió, ¿no? O sea, tiene que haber un mecanismos procedimentales para atención de la violencia. Y atención de la violencia no solamente significa que eh, que yo pueda acceder a un juicio, por ejemplo, ¿no? Sino que estos mecanismos procedimentales también sepan cómo atenderme a mí con las necesidades específicas de una persona como yo, ¿no? O de una colectividad como la mía o como una minoría como la mía. Y eso pues incluye, no sé, fiscalías especializadas en delitos que tengan que ver con orientación sexual, identidad de género, características sexuales, o por ejemplo, instituciones especializadas en atención de la discriminación o quejas por negligencias, abusos o retardación de la justicia, este tipo de cosas. Y finalmente, uno que tenga eh, un, una, un campo de acción de trabajo en la sanción y la reparación, en su caso, del hecho victimizante. Voy a sacar la sanción porque eso me parece que responde al ámbito del derecho penal, pero si ya se cometió el hecho victimizante y bueno, y ya, y qué mal día, y sigue la vida, ¿no? El Estado tiene que garantizar que haya mecanismos para que se me garantice la no repetición, en la medida de lo posible, esto se pueda resolver para todas las personas que se encuentren como yo en un supuesto de hecho como similar al mío y que al menos mi caso pues siente un precedente para la gente que viene detrás. Creo que eso es un presupuesto. Ahora, creo que si yo fuera la persona peticionaria, ¿cómo exigir mis derechos? Yo creo que lo primero que tendríamos que entender es que no estamos buscando derechos especiales, ni mecanismos más rápidos, eh, ni tener un poco más que los demás. En realidad estamos intentando y luchando por llegar a un punto de neutralidad donde todas las personas iniciamos desde la misma línea, ¿no? Con los mismos derechos, con las mismas oportunidades. Entonces, en ese sentido, mm, tenemos que exigir al Estado nombrarnos, garantizar nuestros derechos básicos y no como una dádiva o como derechos especiales, sino para garantizar que partamos, si no nosotros, quizás dos generaciones detrás, pero que podamos aspirar a partir de la misma línea. Gracias. Gracias, Ale. Le paso la palabra a Bianca. Igual que Ale, voy a hablar de
de 4 recomendaciones. Una a nivel social, que creo que es más de generar conciencia, y es que reconozcamos que en los binarismos, tanto de hombre, mujer, pleca, heterosexuales, no, no se les asesina, no se les tortura, no se les denigra por ser heterosexuales. Caso contrario, para las personas LGTBIQ+, donde sí se nos asesina, donde sí se nos persigue, donde sí se nos ejerce violencia por nuestra orientación sexual o por nuestra identidad de género, porque tratamos de romper ese binarismo del ser hombre y del ser mujer o de lo que representan nuestras estructuras de poder. Ahora bien, de manera institucional, creo que también debemos de reforzar y dar seguimiento y monitoreo a los casos de violencia hacia personas LGTBI y sobre todo buscar que los estados den respuesta a esta violencia. También creo que es labor de la sociedad civil robustecer la investigación y y promover pues precisamente la judicialización de estos casos de violencia contra personas LGTB, porque sabemos que los estados son muy renuentes, incluso en el sistema judicial donde se imparte la justicia, donde está tan cisnormado, donde incluso las sentencias incluso buscan castigar a las víctimas que sufrieron de estos ataques o incluso de crímenes motivados por odio. Y de ahí también retomo muy fervientemente lo que Ale también mencionaba, que es un poco de promover la coordinación en los diferentes sectores para poder brindar una atención más adecuada, oportuna e integral a las personas LGTBIQ+, que son supervivientes para mí de esta violencia estructural que nos afecta en la mayor parte de la región de América Latina y el Caribe. Y ahí es donde debemos de partir en no solo generar acciones de incidencia para crear protocolos de investigación, políticas, sino posicionar una temática que se trata de invisibilizar, porque al final los movimientos antigéneros tratan de vendernos como víctimas y nosotras no somos víctimas, somos supervivientes de esa violencia estructural. Gracias, Bianca. Le paso la palabra a Jesús. Bueno, me voy a copiar de las compañeras. A nivel, creo que como para lo que vos dijiste, André, para la persona de a pie, digamos, para cualquier persona, lo que más yo recomiendo siempre es, bueno, tener acceso a la ley, a saber cómo es la ley. Nosotros tenemos leyes como ley de identidad de género, ley de matrimonio igualitario, que no son para nada complejas, son leyes muy fáciles de leer, las googleás y están en el acceso ahí directo y donde te explica todos los derechos que vos tenés. Hoy Ale hizo mención a esta violencia, que es una violencia propia de la comunidad lésbica y que se ha dado mucho en Argentina también antes del cambio del Código Civil, que es que cuando no se podía inscribir a las niñas con los nombres de las dos madres, una de las madres se enojaba o se peleaba con la otra y se iba, o generalmente era la madre biológica, entre muchas comillas, y se llevaba a este niño y la otra persona no lo podía volver a ver. Esos son cambios que nosotros fuimos trabajando, pero son violencias propias de la propia comunidad. Y no están contempladas tampoco dentro de la violencia de género, porque se hace una mirada de la violencia de género muy heterosis. Yo antes también hablé de 2 hombres gays que pueden llegar a vivir situaciones de violencia, tampoco de eso se habla. Entonces, a nivel estructural, a nivel Estado, lo que hace falta, más allá de que tenemos casi 11 años de ley de identidad de género, casi 15 años de matrimonio igualitario, no se ha trabajado en profundidad con una perspectiva de diversidad. No se han trabajado las leyes en profundidad con una perspectiva de diversidad. Nos ha pasado como activistas, y esto no hace mucho, hace 2 o 3 años, acá hay centros integrales de la mujer donde se van a atender a aquellas mujeres o personas que han vivido situaciones de violencia. Nos hemos ido a capacitar como ONG en torno a la violencia que se da entre parejas conformadas por personas LGBTIQ+, y lo que nos decían las personas que estaban atendiendo ahí, abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas, es bueno, a veces no sabemos qué hacer porque como esto es un centro de atención para mujeres, no sabemos si atender o no. Y era como, bueno, no hay un centro de atención.
para personas LGBTQA+, que viven situaciones de violencia, que son violentas entre ellas. Entonces creo que lo que hace falta es realmente, desde una mirada del Estado, una real perspectiva de diversidad y un cambio social. El cambio social es fundamental, trabajar por el cambio cultural y el cambio social también creo que no solo es prioridad del Estado, sino también de las organizaciones. Andrea, cuando me presentó, contó que nosotras trabajamos hace un tiempo, también 2 años, creo que fue antes de la pandemia, 2018, con el personaje de una novela, era un personaje de un niño trans, de un adolescente trans, en una novela como cualquier novela, como podría ser La Rosa de Guadalupe, donde tenía un personaje que era un niño trans, y para nosotras eso era fundamental, porque eso, a ese público al que llegaba esa novela no íbamos a llegar nosotras nunca como activistas, porque iba a ser mi tía, mi abuela, el público que mira la novela en Diario Central, en un canal que es para toda la familia, donde se trabajaba sobre un personaje trans. Entonces, ese es el cambio cultural, poder llegar a los medios de comunicación. Digo, hablamos antes de que las extremas derechas manejan muy bien la comunicación y están muy unidas y tienen muy claro el mensaje que van a dar. Bueno, creo que quizás a nivel, digo, de organizaciones sí, a nivel más de organizaciones y como comunidad nos falta trabajar mucho en el cambio cultural. A nivel Estado, sí, una aplicación de políticas públicas claras en torno a la diversidad para que la diversidad pueda acceder a la justicia, para que vos vayas a hacer una denuncia y no tengas miedo, no tengas vergüenza, para que la policía, si sos un hombre trans, no te trate de raro. Nos ha pasado, compañeros, que la policía, vos quién sos, que sos raro, no sé qué, bueno, así, no, para que no haya malos tratos. Entonces, creo que esos son como los 3 pilares fundamentales. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a cerrar. Voy a dar lugar a las preguntas. Veo que hay gente con la mano levantada, también muchos estudiantes de abogacía. Para cerrar, quiero meter un bocadillo porque no me puedo aguantar, porque acá como hay tantos estudiantes de abogacía y yo soy abogade y también Ale, y realmente también defensores de derechos humanos como Jesús y Bianca siempre tienen que recurrir a toda lo que es el monitoreo legal y trabajar con lo legal. Realmente creo que es muy importante a las personas que estudian abogacía, a las personas que están en las facultades de derecho, exigir realmente, digo, porque si uno elige esa carrera, sinceramente es porque le pasa algo, ¿no? con las leyes, le pasa algo con la justicia, independientemente de cuál sea la posición en la que está en la vida, tiene una posición. Si no, la verdad, difícil que elijas una carrera como esa en derecho. Incluso aunque quieras ser muy comercial en derecho, vas a tener una visión porque es parte de la carrera. Entonces, interpelar esto es fundamental. Y la verdad, ni qué hablar de que hoy en día estamos hablando de los estados y a veces siento que nos centramos muchos en los poderes ejecutivos o en los poderes legislativos. Sin lugar a dudas, el rol del poder legislativo es clave porque de acuerdo a lo que va a hacer el poder legislativo, nos va a dar herramientas, ¿sí? Y también es clave, por ejemplo, los compromisos estatales, por ejemplo, en estos escenarios a nivel internacional, porque de pronto si se cambian legislaciones a nivel nacional, los compromisos podemos denunciar al Estado en otros lados, a niveles regionales, a niveles internacionales. Esas son herramientas muy útiles. Son también herramientas muy útiles, por ejemplo, tener los tratados con jerarquía constitucional. En nuestra Constitución argentina, por ejemplo, eso nos hace y nos ayudó mucho a poder avanzar rápidamente en la evolución legislativa. No fue casual, sino porque hay toda una construcción que hicieron ya en la reforma del 94. Lamentablemente, que leyes como la Ley de Identidad de Género, que tienen, no sé, creo que 12, 14 artículos, ahora no me acuerdo, pero es una ley aparte súper clara,
que todavía haya personas que están en el Poder Judicial, que tienen una responsabilidad para impartir justicia y ni siquiera la hayan leído o no quieran leerla, bueno, creo que nos tiene que interpelar a ver qué hacemos con esas funciones que tienen las personas que están en el Poder Judicial, que tienen una gran responsabilidad de aplicar la ley y de su interpretación en la amplitud de los derechos. Voy a pasar a las preguntas. Acá una persona, bueno, justo la persona que se ve que iba a hacer una pregunta, la tuvo la mano levantada, ahora la bajó y no la encuentro. Así que, bueno, perdón, no sé si se habrá retirado. Y después veo que Alejandra también hizo un comentario, no sé si quiere hacerle una pregunta respecto a cómo centrarnos en el acceso a la justicia. Alejandra, si querés, te puedo pasar un minuto la palabra para hacer una pregunta. Y creo que la otra persona era Noelia, que ahora no la estoy viendo. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. No sé si se me escucha bien. Sí, sí. Perfecto. Bueno, yo lo que estimaba es que, bueno, yo pertenezco a la comunidad educativa de CAU, una universidad relativamente nueva, y que, bueno, a partir de la universidad nosotros tenemos la posibilidad de acceder a cursos de formación en aspectos como la perspectiva de los derechos humanos y los colectivos vulnerables. Teniendo en cuenta toda esta nueva movida de cambio de gobierno y demás, eh, ¿cómo seguiremos los estudiantes que accedemos a esa clase de capacitación? ¿Iremos para atrás? ¿Seguiremos con esa clase de capacitaciones que nos abren y no solo a la comunidad educativa, sino también a la comunidad toda, a la sociedad? Esa era mi pregunta. Gracias. No sé si, gracias, Alejandra, si alguien le quiere responder. Bueno, respondo si quieren. ¿Alguien más quiere responder? Creo que es un momento que hay que esperar, por lo menos acá en Argentina, un poco, a ver qué pasa, no entrar en pánico, y lo más importante es defender nuestros derechos y defender aquellas leyes y aquellas leyes que hemos conquistado y que son nuestras, y tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con no perder esos espacios donde podemos tener talleres, cursos con perspectiva de género y diversidad sobre todo. Creo que va un poco por ahí y quizás es un momento de espera. Bueno, yo quisiera que, como la pregunta es de Argentina, quisiera decirle a Alejandra que, en mi opinión, es posible que esto suceda, porque una de las cosas que generalmente sucede con las leyes, no sé si le pasó aprovechando acá las compañeras que están de El Salvador, que han tenido una experiencia que ya de esta situación, también en México, como puede ser, pero por ejemplo, algo que puede suceder fácilmente es no revocar ninguna ley, no derogar ninguna ley, pero una ley, por ejemplo, que no tiene presupuesto, ¿sí? Que no se baja, por ejemplo, supongamos la educación sexual integral, ahora que estamos hablando de lo que son capacitaciones, si no se baja nada, ningún contenido, y se eliminan los contenidos que están, porque, por ejemplo, estamos trabajando nuevos contenidos, y ese estamos trabajando pasa a ser 4, 5 y 10 años, bueno, es una muy fácil manera de no implementar una ley sin derogarla. A las leyes a veces no hace falta derogarlas, sino es tan fácil como no asignarles presupuestos, que creo que esto lo mencionó Ale, y también no asignarle las vías necesarias que tiene para su implementación. Entonces tenemos que estar con mucha atención a eso, y en el caso de que eso suceda, sí pueden contar. Nosotros tenemos todas acá, tanto Bianca, Ale, Afda, tenemos
muchísimos recursos respecto a cómo implementar las leyes a la perspectiva LGBTQ+, a la perspectiva trans y no binaria. Recurran a nuestras organizaciones porque siempre tenemos muchísimos recursos para ustedes para que puedan tener esta perspectiva. Hay, en el caso legal, hay muchos de nosotros que nos especializamos en la parte legal. Así que, y también en la parte de salud mental también, así que ahí pueden encontrar mucho para poder incorporar en su práctica del derecho. Les paso otra pregunta. Estaba Noelia Belén, que está, Coman, que había levantado la mano, y te la bajaste seguro porque la tuviste mucho tiempo. Te paso la palabra, Noelia, y después tengo otra pregunta de Elizabeth, y ahí ya terminaríamos con el seminario. Noelia, ya tenés el micrófono para hablar. Hola, disculpe, no, ha sido mi bebé la que ha tocado el micrófono. Pido mil Perdón. disculpas. Yo dije, pobre, estaba con la mano levantada hace tanto Sí, tiempo. Está bien, estoy está con bien. una bebé, así que pido mil disculpas. No, no hay problema. Pero tengo acá una pregunta, paso entonces a la de Elizabeth, que con esta ya damos por finalizado este hermoso seminario, que habla básicamente también de, con la nueva gestión presidencial en la Argentina, los derechos de las personas diversas quedan muy desestabilizados y expuestos a ser revocados. ¿Quiénes podrían ser las personas representantes? Acá no entiendo bien la pregunta de ¿a qué te referís, Elizabeth? Si querés explicar explicar un poquito más esa parte de quiénes serían las personas representantes, no sé si otras personas lo pueden entender mejor. Quizás podría ser, digo yo, un poco con lo que vos dijiste antes, Andrea, de, bueno, cómo, a dónde recurrir o qué hacer ante estas situaciones donde se vulneren nuestros derechos. Vos lo dijiste bien antes que, por ejemplo, yo me acordé que con el macrismo, cuando ganó el macrismo, no se derogaron leyes, pero sí, por ejemplo, acá los tratamientos de reproducción humanamente asistidas, la obra social te cubre todo, si es una pareja de lesbianas, te cubre todo el tratamiento, y las obras sociales en ese momento, o sea, no se derogó esa ley, pero la obra social como que tardaba, te ponía peros, y bueno, eso nosotros, cuando estaba todo funcionando bien, hacíamos una leve queja y todo accionaba rápidamente. Bueno, eso se demoraba más, pero bueno, sí lo veníamos trabajando desde las organizaciones, que somos las que quedamos cuando no está el Estado. Entonces, quizás va más por ese lado. Bianca y Ale, ¿quieren agregar algo? Bueno, muchas gracias. Creo que igual las compañeras, los compañeros ya habían comentado cómo accionarían en ese sentido. Creo que fue muy importante cuando Bianca también mencionó el tema del monitoreo. Recuerden que nosotros podemos monitorear y tenemos toda, digamos, una red y podemos hacer esto. Y yo también les invito a usar otra herramienta que son las herramientas de los mecanismos de participación democrática, donde creo que también nosotros como sociedad civil tenemos que educarnos un montón, nosotros, les activistas, y también pasarlos a nuestras bases, porque son para todas las personas, y por ejemplo acceso a la información pública, y por ejemplo, o sea, por ejemplo, el Poder Legislativo tiene una posibilidad de que los ciudadanos puedan participar y monitorear qué están haciendo, y me parece que eso a 40 años de la democracia de Argentina y con las características que tiene nuestra Latinoamérica, que le pasan esas situaciones, fíjense lo que está pasando en los otros países que expusieron los compañeros, realmente son herramientas interesantes para este momento. Pero bueno, por eso vamos a seguir haciendo más cosas. Yo ahora les quiero súper agradecer a Bianca, a Ale, a Jesús y a todas las personas, porque fue muy sorprendente toda la cantidad de personas que se sumaron, y agradecerles muchísimo. Hay personas de otros países.
Esto significa, es un gran mensaje de que tenemos que seguir trabajando con el acceso a la justicia, y no se preocupen porque lo vamos a seguir haciendo. Muchísimas gracias y un abrazo enorme. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos, Gracias. muchas gracias. Gracias.